María Luisa Núñez nos trae cada sábado de 7 a 9 de la noche por esta estación 89.3 FM Digital. Su programa Información al Desnudo. Noticias, comentarios, entrevistas, información al desnudo con María Luisa Núñez. Cada sábado de 7 a 9 de la noche solamente en 89.3 FM Digital. 100% latino. Información al Desnudo, un programa televisivo y radial en vivo que informa e interactúa con una comunidad global a través del análisis, la indagación de los hechos, la opinión, las entrevistas y la descodificación de las informaciones manipuladas por los medios masivos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Familia, muy buenas noches. Aquí como todos los sábados con usted para llevarle su programa Información al Desnudo. Y nuestro programa del día de hoy está dedicado a Fidel Castro Ruz, Puebla de Cuba, a los campesinos y campesinas de Sierra Maestra, a Camilo Cienfuegos, Hermanas Mirabal, la no violencia contra la mujer y la labor de los compañeros y compañeras de Mundo Villa en Argentina. Como ustedes bien saben, anoche se dio la noticia a la 1:29 de acá, tiempo de Nueva York, a las 10:29 tiempo de Cuba, de la muerte del profesor y gran revolucionario Fidel Castro Ruz, líder de la revolución cubana. ¿Y quién fue Fidel Castro Ruz? Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926. Fue militar y político. Primer ministro de 1959 a 1976. Presidente de la Cuba de 1976 a 2008. Comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 1956 a 2008. Primer secretario general del Partido Comunista de Cuba de 1965 a 2011. Como casi todas y todos saben, Fidel Castro Ruz, el líder pues de la revolución cubana, murió anoche a las 10:29 en La Habana, Cuba. Fidel no es reemplazable. Solo el Che Guevara podía hacerlo. Fue el ejemplo de valentía, dignidad y libertad a su manera de pensar, que no libertinaje. Los gusanos de la Florida, que por cierto, algunas personas de allá mismo se ríen de que hasta ellos mismos se hacen chistes como gusanos, porque así se les llama, así se les dice, pero ellos lo toman también con mucho chiste, con mucha alegría, hasta se festejan de entre ellos, festejan su muerte. Aún los que trajeron de niños con el plan llamado Peter Pan. Si nos da tiempo, más adelante vamos a hablar sobre en qué consistía ese Peter Pan, donde intervino la iglesia engañando a los padres para que mandaran a sus hijos por delante, porque si Cuba se transformaba en un país comunista, a los niños los iban a hacer sardinas y se los iban a comer. Así se las gastaban los sacerdotes para que la gente mandaran a sus hijos adelante y después vinieran los padres. Llegó el momento que deseaban, pero Fidel murió triunfante y con orgullo de haber hecho lo que se propuso. No lo mató la CIA. Después de más de 600 intentos, más de 620 intentos, murió como todo un ser humano desea morir, en su casa, en paz y rodeado de sus familiares. Se ganó muchos enemigos. Los más inteligentes lo respetaron y hasta admiraron. Sus enemigos menos inteligentes dijeron de él pestes, producto de la propia ignorancia y estupidez. Fidel Castro Ruz, el hombre de la dignidad viviente, nos dejó su legado se queda con nosotros. Fidel Castro Ruz ha muerto, que descanse en paz.
Bienvenidas y bienvenidos todos. Y bienvenida compañera María, preséntese por favor. Muy buenas noches, querido público. Un abrazo en solidaridad muy sentido a todos los pueblos del mundo en lucha contra el colonialismo depredador y asesino. Adelante, compañero. Buenas noches, contento de participar en el homenaje al comandante, de pertenecer ahora en esta unión entre nuestros pueblos en una época donde después de las elecciones americanas y tras el fallecimiento de ayer necesitamos estar juntos. Y en nombre de Mundo Villa, una organización argentina basada en los vecinos y en los chicos y en los profesionales y los periodistas de la villa, a quienes les mando un gran saludo. Muchas gracias por dejarnos participar hoy en su programa. Recordamos entonces hoy la muerte de, sin duda, tanto para detractores como amantes, la desaparición física, más no del legado intelectual político de una de las figuras más importantes de la historia contemporánea de la América Latina y del mundo, un padre de las luchas por la emancipación y contra el colonialismo, el imperialismo, contra la opresión no solo en América Latina, sino también en el mundo árabe y muy especialmente en el mundo de África. Un personaje a quien es muy importante no reducirlo en su complejidad histórica. Muchas veces escuchamos evaluaciones de Fidel Castro que evitan un análisis de esa complejidad histórica que representa la Revolución Cubana, que representa América Latina, que representan todos los pueblos que hemos sido marcados por el colonialismo en algún momento u otro de la historia. Y definitivamente un gran teórico de la revolución humanitaria con una trayectoria de lucha innegable. En su último discurso denunció el potencial destructivo del armamento nuclear contra la naturaleza, lo cual habla de algo que lo caracterizó, que fue siempre estar con mucha inteligencia histórica, con la oreja bien cerquita del alma de los pueblos y de las coyunturas actuales en las cuales él enmarcaba sus discursos. Un gran conocedor de la historia, un gran conocedor de las coyunturas de los distintos pueblos, y un gran embajador de la integración sur-sur, la integración entre los pueblos hijos del colonialismo. Y hoy es un momento desafiante para América Latina, en el que la geopolítica regional está girando hacia una derecha de credenciales dudosas en lo que tiene que ver con su compromiso con la democracia, y más que nunca toca resaltar, a pesar de las contradicciones que algunos puedan señalar en el proceso cubano, la importancia de su legado, de los valores de integración latinoamericana y humanista, que no fueron teóricos, sino que fueron reales en la participación cubana en misiones humanitarias alrededor del mundo, los médicos cubanos, embajadores de esa medicina comprometida con el corazón y con la salud y con el alma de los que más lo necesitan, y también las luchas, como el caso de Angola, Roberto. Quisiera recordar que el comandante ha decidido ser cremado en enterrado. Para todos aquellos que asumieron, como lo muestra el Washington Post, o que simplemente ni siquiera lo expone el New York Times, que fue un dictador, ahora se encuentran con un hombre que ha decidido, en vez de monumentos, esparcirse. Un esparcimiento que espero en su vuelo a nuestras comunidades, sea aquí en Norteamérica, sea en el sur, en el centro, en el Caribe. Es un momento especial donde tenemos que estar juntos, donde tenemos que tener en claro nuestras ideas, donde tenemos que crear una solidaridad espiritual, económica y cultural. En ese sentido, el ejemplo de Fidel y tanto el Che es un ejemplo que ha emigrado y se encuentra consolidado en las villas argentinas, desde donde hoy hablo.
en ausencia de compañeros que podrían hablar mucho mejor que yo, como Gustavo Lara y Joaquín Ramos. Es un ejemplo que en este momento por poco apocalíptico de la nueva derecha. Necesitamos encontrarnos fuertes, necesitamos encontrarnos unidos y militantes. Una militancia nueva, una militancia que venga desde lugares que antes han en cierta medida dejado de agruparse. Es un momento de nuevos encuentros, nuevas voces y esperemos nuevas posibilidades. Fidel Castro fue de izquierda y justo, porque si no lo fuera, nunca hubiera estado en contra de la acumulación de la riqueza, no de la riqueza en sí, sino en la acumulación, repito, de la riqueza, de la maldad. Estuvo en contra de la maldad, no del hombre, de la injusticia, no de la ley, de la esclavitud, no de la libertad, de la opresión, no de la liberación, porque Él es libertador, en contra de la muerte, porque la vida es eterna, y porque Él se interesó en salvar vidas, mandando médicos a los rincones de todo el país. Estuvo en contra de las guerras, porque era amante de la paz, no odio ni venganza. Él era sabiduría, no ignorancia. Era socialista porque quiere que sus hermanos disfruten de la abundancia de la creación. No es de derecha, porque si lo fuera, hubiera estado al lado de los ricos y por lógica, todo mundo fuera rico, estaríamos al mismo nivel de las familias multibillonarias y de la alta alcurnia del mundo y viviendo en el paraíso que Él y Dios, aunque no fuera creyente, quieren lo mejor para nosotros. Todos tendríamos compañías petroleras, residencias, aviones, yates, carros de lujo, buena alimentación y ropa elegante, educación y servicios sociales gratis. Pero no es así. Hay una gran diferencia de clases y las más bajas y empobrecidas son las que se rebelan ante un sistema injusto y un Dios olvidadizo. Entonces, Dios no es Dios. Yo sería mejor que Dios, ya que no me olvido de ellos y esto no puede ser. Soy creyente y por amor a mi prójimo lucho contra todo tipo de injusticia en el país más rico del mundo, donde unos pocos viven en la opulencia y no pagan taxes, mientras que otros muchos la opulencia es su miseria. Tanto que en el mundo cada minuto mueren más de 20 niños de hambre y va en aumento cada día. ¿Y los cristianos qué hacen? ¿O son cómplices del sistema al callar, no denunciar ni actuar y no actuar en contra de la injusticia? Resulta que las estadísticas enviadas por la Organización Mundial de la Salud en uno de sus reportes decía que en México, en República Dominicana, mueren el 10% de los niños por causas de hambre y relacionados a este problema. En los Estados Unidos, el 7%, estoy hablando de cada 10,000 niños nacidos vivos. Y en Cuba, adivine cuánto, solamente el 5%. ¿Por qué? Porque Fidel siempre estuvo en contra de la enfermedad, en contra del negocio, del dolor humano. No era justo que las compañías farmacéuticas y las droguerías hicieran tantísimo dinero a cambio del dolor humano, a cambio de la muerte de tanta gente. Los dioses del poder aquí en la tierra se han endiosado y manipulado a Dios y a Cristo de acuerdo a sus intereses para seguir enriqueciéndose.
mientras le siguen diciendo al pueblo a través de los líderes religiosos falsos que el ser pobre es su destino y la voluntad de Dios, que cuando se mueran se van a ir derechito al cielo, o que Dios los está probando. Nada más ridículo. Y ellos se lo creen por su fe ciega, ignorancia y fanatismo. Por eso Fidel no creía en Dios. A algunas personas ignorantes es fácil darles más religión, manipularlas, abusarlas, humillarlas y amenazarlas. Por eso los recortes al presupuesto de la educación para que no estudie. Una persona que lee, que estudia, que se informa, que pregunta, que despierta, hace conciencia y sabe que no es fácil engañarla ni hacerla pensar como otros quieren que piense. Esto último se llama esclavitud mental. Y con la llegada de Fidel Castro al gobierno, una de sus primeras metas fue educar a su pueblo, capacitar maestros y enviarlos a la sierra a educar a la gente, de tal modo que en Cuba no hay gente ignorante. Todos saben leer y escribir, mientras que en muchos pueblos de nuestra América todavía estamos en rezago. Todavía mucha gente no sabe leer ni escribir, y alguna que otra va poniendo su nombre, dibujando las letras. Así estamos en México. Y nos vamos ahora con Isaac Hernández con las noticias de la semana. A ver qué nos tiene el compañero Isaac allá en Venezuela. Vamos a escuchar al compañero con mucha atención. Muy buenas noches, amigas y amigos. Vamos ahora a hablar un poco sobre Venezuela, como cada semana. Recordarán que el sábado pasado anunciamos que comenzaba una nueva ofensiva de la derecha internacional y de los factores de poder económico en contra de Venezuela y del pueblo venezolano. Y así ha sido. En estos últimos 7 días el pueblo y el gobierno venezolanos han sido muy atacados. Uno de estos ataques ha sido a través de la moneda. Como todos saben, en Venezuela existe un valor oficial del dólar, que es el valor de cambio que usan todas las empresas para importar bienes al país. Pero existe también un valor del dólar paralelo que ha sido impuesto desde el extranjero, específicamente desde Miami, a través de la página Dollar Today y a través de las casas de cambio en Colombia. Pues bien, resulta que este dólar paralelo esta semana ha sido aumentado en más de un 150%, y esto ha disparado una gran inflación en Venezuela que ha afectado duramente a los ciudadanos. Este aumento repentino de la inflación ya lo habíamos anunciado y era obvio que iba a suceder, por el hecho de que la oposición venezolana y los factores de poder económico internacionales que los apoyan saben que la única forma de ganarle elecciones al chavismo es a través de este tipo de ataques, de la guerra económica, de presionar al pueblo a través del desabastecimiento, a través de la inflación inducida, para que terminen votando por la derecha en las elecciones. Por eso siempre que se acercan unas elecciones en Venezuela vemos cómo aumenta el precio del dólar paralelo, aumenta el desabastecimiento porque los empresarios reducen la producción de bienes y esconden los productos. Esta es una estrategia que no es nada nueva, ya se usó con éxito en el Chile de Allende y en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. Pero aparte de eso, también ha habido otro tipo de ataques, por ejemplo, a través de las agencias calificadoras que bajan la calificación de riesgo de Venezuela, a pesar de que este país nunca ha dejado de pagar sus deudas. Y esta semana ha habido un ataque brutal en contra de la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA, de la cual se dijo por todos los medios que había entrado en bancarrota, que supuestamente no había pagado intereses, que les tocaba cobrar a algunos tenedores de bonos, cosa que no solamente era falsa, sino que además se confabularon algunas empresas como la JP Morgan y el Citibank para desprestigiar a PDVSA internacionalmente.
con la intención de hacerle daño económico al país. Y asimismo, dentro del país, el liderazgo de la MUD declaró esta semana que dejaría la mesa de diálogo porque, según ellos, el gobierno se había levantado primero, cosa que fue desmentida por los observadores internacionales, y ahora están llamando a una supuesta recolección de firmas para sacar a Maduro, cosa que sería ilegal si lo hicieran. Pero la verdad es que la apuesta de la MUD no es recolectar firmas ni el referendo del que hablan, sino que lo que buscan actualmente es aumentar el descontento de la población para ver si logran en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, que serán a principios de 2017, los mismos resultados que lograron en diciembre del año pasado. Entonces, esto es lo que pasa en Venezuela, un país asediado por intereses internacionales que buscan adueñarse de sus recursos petroleros principalmente, pero hasta ahora no se ha podido. Ya veremos qué pasa. Por aquí les seguiremos informando, pero ahora sigan con más de Información al Desnudo. Dijo el músico y compositor de la nueva trova cubana, el gran Silvio Rodríguez, manifestó su tristeza, cito, al pueblo de Cuba
al mundo, a todo el universo y a los familiares del líder de la revolución, y a quien calificó como uno de los seres humanos más extraordinarios de todos los tiempos. Silvio Rodríguez publicó un breve texto en su blog bajo el título Gloria Eterna Fidel, en el que debajo de una fotografía de Fidel tomada en 2012 lamentó la pérdida que representa su muerte, diciendo: desde que yo era niño lo vi como a un maestro de humanismo. Todavía lo veo de esa forma, declaró el artista sobre el gran constructor de la Matria Grande, el comandante Fidel Castro. Piedad Córdoba Ruiz, la compañera colombiana, publicó un tuit: comandante Fidel Castro, usted no solo escribió la historia, usted es la historia. Y además publicó una de las más icónicas fotos de Fidel Castro con Malcolm X. También publicó una foto de Fidel Castro con la Pasionaria, y también en su cuenta Twitter una foto de Fidel Castro con Muhammad Ali. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela: a los 60 años de la partida del Granma de México, parte Fidel hacia la inmortalidad de los que luchan toda la vida hasta la victoria siempre. A todos los revolucionarios del mundo nos toca seguir con su legado y su bandera de independencia, de socialismo, de patria humana. Rafael Correa, presidente de Ecuador, tuiteó: se fue un grande, murió Fidel, viva Cuba, viva América Latina. Desde México, Enrique Peña Nieto: Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. Salvador Sánchez Serén: Fidel vivirá siempre en los corazones de los pueblos solidarios que luchamos por la justicia, dignidad y fraternidad. Algunas de las reacciones de otros presidentes y líderes en América Latina: Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina: Fidel y Cuba ingresando definitivamente en la historia grande junto a su pueblo, ejemplo de dignidad y soberanía. Fuerte abrazo a Dalia, su compañera, a sus hijos y nietos, a su hermano Raúl. Ver un poco de la recepción que ha tenido la noticia en los medios norteamericanos, en específico haciendo una mención al New York Times, siendo uno de los mayores medios de difusión o de descomunicación. En la portada de hoy, The New York Times, en vez de hablar sobre Fidel, ha decidido obviar por completo la noticia, a lo mejor por una cuestión temporal o probablemente por otras razones, y en contraposición ubicar como portada una noticia de Venezuela y las condiciones económicas ahora. Esto es una cuestión que nosotros también desde Mundo Villa intentamos trabajar, el análisis crítico de los medios y de qué manera se insertan en nuestro día a día y en nuestro discurso. Y en estos días tan especiales por la combinación de ideas o de eventos, especialmente hoy con lo del comandante, tener una visión parcial o pasiva frente a los medios es tener una visión incompleta, errada. Más allá de la opinión de uno, positiva, negativa, contraria o crítica, uno debe siempre tener en consideración el partidismo que asume gran parte de los medios masivos, tanto en Argentina también en su final de época, como lo escribe Clarín, por ejemplo. ¿Qué pensás, María? Me parece muy importante hacer una mención a el New York Times. Yo pasaba hoy por el tren y tomé el diario convencida de que iba a estar en la primera plana del diario, y para sorpresa me encontré con una foto de, según el New York Times, ¿no?, venezolanos huyendo frente a una economía que colapsa. Y lo primero que pensé, es interesante porque el New York Times hizo campaña por Hillary Clinton denunciando el fascismo de Donald Trump, y sin embargo, ¿no?, estos medios que aquí son considerados progresistas, liberales, instauran y empujan el fascismo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? El otro ejemplo fue el New York Times hizo campaña política por Mauricio Macri,
no mostrando a los Kirchner como personas autoritarias, corruptas, vinculando una y otra vez el populismo, ¿no? el enemigo, el populismo corrupto de los Kirchner, una y otra vez esta narrativa en el inconsciente colectivo de este pueblo hermano de Estados Unidos. Y sin embargo nosotros no podemos tener lo que ellos mismos rechazan en su país, no podemos tener en nuestros países el derecho a un gobierno progresista, y nos instauran y nos imponen gobiernos de corte fascista, pero no quieren tener ese tipo de gobiernos en casa. Israel. Tenemos ahí, así nació la Revolución de Cuba. Vamos a escuchar, no está todo por supuesto, porque no alcanzaría el programa para escuchar todo lo que sabemos de Fidel, pero veamos, escuchemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Carlos Ibarra. Tenemos información de última hora. Según información de agencias cubanas, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, ha muerto a los 90 años de edad. El líder cubano Fidel Castro murió, según ha informado hoy su hermano, el presidente Raúl Castro, en una alocución en la televisión estatal. Es la primera información que se tiene hasta estos momentos. Fidel Castro, recordemos, líder de la Revolución Cubana, muy célebre y pues un líder, sin duda, un líder mundial del cubano Fidel Castro, del siglo XX, según ha informado hoy su hermano, el presidente Raúl Castro, en una alocución en la televisión estatal. Es la primera información que se tiene hasta estos momentos. Fidel Castro, recordemos, líder de la Revolución Cubana, muy célebre y pues un líder, sin duda, un líder mundial de los más importantes del siglo XX, ha fallecido, se confirma ya por parte de su hermano Fidel Castro, a los 90 años de edad. Un líder que visitó varias veces México, quien tuvo en su momento relaciones muy cercanas con nuestro país, relaciones que se vieron momentáneamente interrumpidas durante el gobierno del presidente Vicente Fox en el sexenio 2000-2006, con quien tuvo pues una situación bastante ríspida en aquella cumbre que se hizo famosa, la frase "comes y te vas" por parte del presidente Fox, para evitar que en aquella ocasión en Cancún el presidente de Cuba, Fidel Castro, tuviera un encuentro, algún encuentro que se antojaba ríspido con el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Fidel Castro, recordemos, revolucionario y estadista cubano, él fue el líder triunfante de la Revolución Cubana de 1959, que por cierto fue algo muy célebre, que el ataque al cuartel Moncada, que fue el que marcó el inicio de esa revolución cubana, fue planeado aquí en México, en un café de la calle de Bucareli. Según cuenta la historia, ahí Fidel Castro habría escrito los planes para el ataque a este cuartel Moncada, inclusive en servilletas, por lo cual partió del puerto de Veracruz a bordo la famosa embarcación Granma. Él era procedente de una familia de hacendados gallegos, estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por lo cual se doctoró en el año de 1950, fue un hombre muy inteligente. Su ideología izquierdista le llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en 1947. El fracaso de la misma motivó su exilio a México, después volvió a Cuba, militó en el Partido del Pueblo Cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de Estado por el general Fulgencio Batista, quien habría puesto al país al servicio de su propio provecho y de los intereses norteamericanos. Ese fue el principal argumento por el cual inició la Revolución Cubana. Su primer intento fue el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953, que se saldó con un fracaso. Este cuartel no llegó a ser tomado y la acción no provocó la esperada insurrección popular. Pese al descalabro militar,
Castro se notó una victoria política, ya que aquel acto dio a sus protagonistas una gran popularidad que se vio acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro se defendió a sí mismo. Ya aprovechó para pronunciar un extenso alegato político, conocido como La historia me absolverá. Le comentaba, el ataque al cuartel Moncada fue planeado en un café de aquí de la calle de Bucareli, justamente el café La Habana. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de los que solo cumplió 2 en la isla de Los Pinos. Un indulto lo puso en libertad en 1955 y se exilió de nuevo a México, en donde preparó un segundo intento. Pero, habiendo aprendido de su experiencia, que la lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. La Revolución Cubana inició con un contingente de 82 hombres, conocido como el Grupo 26 de Julio, como ya le comentaba, a bordo del yate Gama. Fidel Castro desembarcó clandestinamente en Cuba a finales de 1956, siendo casi inmediatamente diezmadas sus fuerzas en un enfrentamiento con el ejército de Batista. Solo 12 guerrilleros sobrevivieron. 2 años después, sin embargo, sus bases en la Sierra Maestra eran lo suficientemente sólidas y sus efectivos lo bastante nutridos como para llevar a cabo con éxito la ocupación de Santiago en 1958. Asesinaron a Jesús el Cristo por ser justo, de izquierda, revolucionario de ideas, y se rebeló ante el imperio romano en ese momento. También asesinaron a Miguel Hidalgo y Costilla, a las hermanas Mirabal, a Sandino, al Che Guevara, a Martin Luther King. Y si Jesús el Cristo volviera a venir físicamente, lo volverían a asesinar la clase pudiente. Y los que se dicen cristianos correrían despavoridos, porque no hay conciencia crística de lucha contra un sistema opresor, abusivo, injusto e invasor. Veamos lo que publica el día sábado 19 del 2016, Disclose.tv, y titula este artículo como La familia Rothschild y su plan maestro. La familia Rothschild es la familia más rica en la Tierra, no el hombre más rico del planeta, como la revista Forbes nos lo ha dado a conocer, que algunos años es Carlos Slim, otros años es William Gates, que esta familia posee más de 350 billones de dólares, que seguramente su apartamento o el mío son demasiado pequeños para llenarlos con tantísimo dinero, no caberían esas cajas ahí. El Banco Central de tu país es propiedad y controlado por la familia Rothschild. Ellos controlan los bancos centrales de cada país en el mundo, excepto 3 países. ¿Cuáles son? Norcorea, Irán y Cuba. ¿Escuchó usted bien? Cuba. En el 2000 agregaron 4 países más a la lista: Afganistán, Irak, Sudán y Libia. ¿Cómo obtuvieron control financiero en estos países? Invadieron e infiltraron a esos países. Con mucho dinero y poder pudieron manipular a la gente y hacerlos pensar a su favor. Los USA fue elegido como títere para llevar a cabo su plan. Desearon controlar Afganistán e Irak primero. El público no debía saber la razón real atrás de las invasiones. Ellos necesitaban una excusa terrible que pondría a los USA en contra del Medio Este. Y viene lo del World Trade Center en New York City. Esta es la razón por la que la gente cree que el 9 de septiembre fue un trabajo interno. Los USA
invadieron Afganistán en el 2001, Irak en el 2003. En este año la familia Rothschild obtuvieron el control de los bancos centrales de Afganistán e Irak. Les faltaba Sudán y Libia, pero sus primeros pasos se habían completado ya. Sudán y Libia no estaban todavía bajo su control. ¿Y qué pasó? Eligieron a la ONU como su títere. Personas claves en la ONU no podían resistir el dinero de la familia Rothschild que les ofreció. Estas personas no pueden ser nombradas. ¿Por qué? Porque les volarían la cabeza. También a mí me la volarían. Norcorea, Irán, Cuba son sus últimos objetivos. ¿Y quién era o quién será el próximo títere? Irán envía una respuesta a la carta de Obama buscando mejores relaciones con Cuba, que la familia Rothschild desean controlar a esos países. Los USA está tratando de poner a la gente en contra de Norcorea, como lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Señoras y señores, nos están manipulando. Y ahora, con la muerte de Fidel, ¿hacia dónde vamos? ¿Definitivamente irán a dominar a Cuba? Esa es la pregunta. Uno de los legados del pensamiento de Fidel Castro es que la lucha antiimperialista no significa ser antiestadounidense. Y esta es, creo, una de las notas más importantes a resaltar de su pensamiento, motivo por el cual él tuvo una influencia importante en la lucha por la liberación negra en Estados Unidos. El mejor ejemplo, probablemente, o uno de los mejores ejemplos, además de su icónico encuentro con Malcolm X en el Hotel Teresa en Harlem, es el caso de Assata Shakur, una figura líder del Black Liberation Army, que fue acusada de asesinar a un policía en New Jersey en 1973, fue puesta en prisión, escapó a Cuba y en 1984 recibió asilo político en Cuba. Estas son palabras de Assata Shakur en una carta abierta a Juan Pablo II, en la cual le dice: In 1977 I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979 I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that in the racist legal system in the United States, I will receive no justice. I was also afraid that I will be murdered in prison. I later arrived in Cuba, where I am currently living in exile as a political refugee. Fidel Castro recibió a Assata Shakur y explicó que los pueblos negros del mundo eran pueblos oprimidos luchando por un trato justo y humanitario y para poner fin a los abusos policiales en sus comunidades, y bajo ese argumento se le ofreció asilo político, el cual al día de hoy recibe, a pesar de lo cual existe un pedido de captura y su cabeza tiene un valor de $2 millones. Veremos qué pasa, está en la lista de las personas más buscadas del FBI. Vamos entonces ahora a movernos desde la teoría a la realidad y a ver un poco cuáles son las repercusiones de esta noticia que conmueve al mundo de la desaparición física de Fidel Castro. Tenemos una comunicación con un vecino de La Habana que nos va a contar un poquito cuáles son sus perspectivas respecto a lo que está pasando hoy por allí, por Cuba. Tenemos el llamado de Daniel. ¿No se encuentra Daniel? ¿Está por ahí? ¿Lo tenemos en línea? A ver. Perdón, confundí, sí, estamos entonces con Justo Plana. Justo, buenas noches, un placer saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. María te saluda desde Información al Desnudo. Muchas gracias, María, por llamarme. Un saludo para ustedes y para los oyentes.
Contanos un poquito desde una perspectiva más real, no teórica, no del discurso, sino de lo que siente una persona de La Habana, Cuba, frente a esta noticia. Seguramente hay sentimientos muy fuertes atravesando a las personas reales hoy en Cuba. Contanos un poquito cómo te sentís, cómo te agarró la noticia, dónde te enteraste. Bueno, anoche revisando precisamente un medio cubano, me sorprendió encontrar la noticia. Inmediatamente llamé. Yo estoy en Estados Unidos, en Nueva York en este momento, haciendo un doctorado. Inmediatamente llamé a mi familia allá en Cuba. La noticia fue dada ya en un momento en que poca gente ve la televisión. En mi casa no sabían todavía que Fidel había muerto, y la primera actitud que tuvieron fue de sorpresa y de negación, porque es una noticia que desde el extranjero se ha dado varias veces con la intención de confundir al pueblo cubano. Esa fue la primera reacción. A mí también en un primer momento me sorprendió, y también tuve ese sentimiento de negación, porque precisamente por lo que explicaba, y también es algo que habíamos estado esperando desde hacía varios años, ¿no? Fidel tenía 90 años, es algo que se esperaba, digamos, desde los 80, ¿no? Que en algún momento muriera, como ocurre con todos los seres humanos, al menos físicamente. Es obvio que quedará para la historia de América Latina como una figura imprescindible, con elementos positivos y negativos. Contanos un poquito de ese balance, ese balance, ¿no? Para algunos un poco contradictorio, positivo, negativo. ¿Qué hay en ese balance para el pueblo de Cuba, para los vecinos y vecinas de Cuba, en ese balance? Bueno, te cuento, los cubanos forman una gran comunidad en Facebook. Por supuesto, yo participo de ella. La experiencia de la muerte de Fidel ha sido vivida de formas bien radicales y extremas, como se ha vivido la experiencia de la Revolución Cubana, por supuesto no solamente en Cuba, sino en el resto de América Latina, porque le toca muy cerca a todos los latinoamericanos. En Miami, desde anoche se está celebrando la muerte de Fidel. La gente salió a las calles a celebrar en el Café Versalles, que ha sido uno de los puntos claves de la oposición a la Revolución Cubana. Inmediatamente se reunieron cubanos a celebrar, y esta celebración se ha extendido durante el día de hoy completamente. En Cuba, por otra parte, hay personas que en Cuba en este momento no se está escuchando música. Mi mamá, con quien hablé hoy por la mañana, me comenta que había un silencio absoluto. Por supuesto, hay personas muy tristes, y hay personas también felices de la muerte de Fidel, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y la tristeza también ha cundido en algunos cubanos de la diáspora. En fin, los sentimientos son todos muy encontrados, y es muy difícil y complejo y triste también encontrar un punto medio, porque precisamente Fidel y su gran proyecto, que fue la Revolución Cubana, lo que generan son estos sentimientos extremos. Querido Justo, ¿cómo estás? Sí. Acá te saluda... Un placer hablar contigo, Roberto. Acá te saluda un hermano ahí. Conociéndote, el genio que está en ti, ¿qué proyectás en cierta manera para los próximos años, conociendo también la reciente elección americana, tanto para el pueblo cubano a partir del fallecimiento de Fidel, y para el resto de Latinoamérica a partir del fallecimiento de Fidel? La figura, lo habíamos conversado, esta ha sido, al menos para la izquierda del mundo occidental, y concretamente para América Latina, ha sido una segunda mitad del año difícil. Con la reciente llegada al poder de Donald Trump, hay un golpe de muerte también con respecto al pensamiento de izquierda.
Ahora, respecto a la figura de Fidel, yo debo decir que, según yo lo siento, quedaba la presencia simbólica de Fidel, pero hace ya varios años él se había retirado de la vida política, en Cuba también, y se había dado un proceso de transición del liderazgo histórico de Fidel hacia Raúl Castro. Yo concretamente pienso que el impacto político va a ser escaso, dado que ya la presencia cotidiana que existía de Fidel en los años 80, en los 90, por supuesto desde mucho antes y a principios de los 2000, no existía desde hace varios años. Pero sí, por supuesto, habrá un impacto simbólico, y ese impacto simbólico yo no me atrevería a especular sobre cómo va a ser, dado que ya esta segunda mitad del año 2016 ha sido bastante impredecible, ¿no? Muchas de las cosas que han ocurrido, la llegada de Macri al poder, el no por la paz en Colombia, el Brexit, el golpe de Estado en Brasil, habrían sido imaginadas, pero en cualquier caso improbable discutirlas hace, digamos, un año atrás. Y justo, antes que nada, muy gracias por la respuesta. Y como intelectual, así un poco entre los dos mundos, ¿sentís que dentro de la academia o dentro de la producción literaria esto también va a tener un impacto? ¿O, como decías anteriormente, en cuanto a la política no va a haber un gran influencia? Bueno, yo creo que, pensándolo maltusianamente, el impacto podría ser positivo, porque el arte históricamente ha sabido sacar lo mejor de los procesos históricos complejos y difíciles, ¿no? Generalmente los artistas son los que sacan las mejores experiencias. Posiblemente el momento en mi opinión, de estancamiento que estaba viviendo la literatura cubana, y quizás también la literatura occidental de manera general, puede suceder en este momento a un momento de rebeldía y resistencia, dado que en el plano de lo político los poderes hegemónicos se han logrado apoyar unos a otros, de manera que la derecha parece triunfar y llegar al poder. Quizás la resistencia se puede establecer desde el arte, ¿no? Creo que la literatura puede verse beneficiada. Si pensamos, por ejemplo, que ha sido la historia de la literatura latinoamericana y del cine, bueno, del cine en menor lugar, durante la primera y mediana década del siglo XXI, han existido muy pocos autores que podemos localizar así como autores realmente icónicos, ¿no? En relación con otros periodos como los 60 y los 70, que sí tienen una literatura llena de proteínas en América Latina. Quizás podría venir en este momento un periodo de renacimiento del pensamiento y del arte latinoamericano. Me encantó. Entonces hay esperanza ahí a pesar de la tragedia. Y te hago una pregunta más, justo. Ahora, con la reciente apertura que tuvo Raúl con Obama y el cambio abrupto que ahora ha sucedido con lo de Trump y con lo de Fidel, ¿pensás que aquella posible transición que se veía de una manera más gradual o pasiva en cierta manera cambiará? Yo creo que no me atrevería a especular. O sea, Trump ha desdicho mucho de las promesas que lo han llevado al poder, y esta podría ser una de ellas, ¿no? Hay dos posibilidades: una, que continúe en el paso de acercamiento hacia Cuba de manera general, porque no solamente ha habido un alejamiento con respecto al Estado cubano, o sea, al gobierno cubano, sino un alejamiento entre el pueblo estadounidense y el pueblo cubano, que ahora de alguna manera se ven conectados nuevamente. Esa sería una opción, y una opción viable. No estoy seguro que sea beneficioso para el pueblo cubano en gran medida. En cierta forma
en Cuba se habla, y también hay estudios que pueden probarlo, que el acercamiento de las relaciones, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no ha tenido un gran impacto sobre la economía cubana como se podría pensar, dado que se mantiene el embargo económico. O sea que Cuba y Estados Unidos continúan con muchas trabas para establecer relaciones económicas, que sí podría tener un gran beneficio. La otra opción sería que Trump diera abrazara nuevamente el proyecto de origen republicano que se afianzó desde los 60, 70 en Cuba, o sea, en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, y que Bush llevó a un giro de tuerca bastante negativo para Cuba. Pensemos, por ejemplo, que los cubanos que vivían en Estados Unidos solamente podían enviar un número limitado de dinero hacia Cuba. Con Bill Clinton, los norteamericanos podían, en algún periodo de la administración de Bill Clinton, los norteamericanos podían viajar a Cuba. Eso tuvo un retroceso con la llegada de Bush al poder, y también los cubanos tenían restricciones para poder viajar a su propio país. Los cubanos en Estados Unidos tenían restricciones para poder viajar a su propio país. Esto con la llegada en el último periodo de la administración de Obama parecía que se iba a relajar, y de hecho se relajó, pero perfectamente con Trump esta sería la segunda variante. Puede volverse a ese estado, en mi opinión, de alejamiento de los dos pueblos, que es lo más triste que veo, ¿no? De alejamiento de los dos pueblos, el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. Justo estamos en el mes de la no violencia contra la mujer. ¿Cuál ha sido, en tu perspectiva, el legado de la Revolución Cubana para la mujer latinoamericana? Es un tema complicado y también de puntos extremos. Te puedo compartir hechos contigo. Definitivamente tuvo un impacto positivo. La revolución, en mi opinión, la Revolución Cubana fue un gran proyecto político, cultural y económico en los años 60 y quizás en parte de los años 70. Las mujeres cubanas fueron posiblemente las primeras, definitivamente las primeras en América Latina que tenían el derecho y el apoyo del Estado si deseaban abortar. Eso ha sido una de las grandes luchas de emancipación femenina en América Latina, y no solamente en América Latina, por supuesto, en buena parte del planeta. Las mujeres cubanas tuvieron mayor acceso a la educación, y eso se ve actualmente en cifras. Existen actualmente más mujeres cubanas profesionales y con preparación técnico profesional que hombres, y eso es de gran impacto, por supuesto, dentro de la manera en que funciona el país. Ha tenido también la revolución un impacto negativo. Pensemos, por ejemplo, que uno de los movimientos más fuertes de oposición que existe en Cuba son las damas de blanco, que son madres y esposas que tuvieron o tienen hijos y esposos en prisiones en Cuba, que viven en prisión política en este momento en Cuba, y esas damas que pelean, que protestan de manera pacífica y organizan protestas pacíficas, han sido reprimidas violentamente y físicamente también por el gobierno o por sujetos estimulados por el gobierno, no, al menos en cualquier caso con total anuencia del Estado cubano. Y eso sería, por ejemplo, un elemento negativo a señalar con respecto a la proyección del Estado cubano hacia la mujer. Y para cerrar, y aprovechando tu genio y tu pasión literaria, una pregunta difícil, un poco injusta. ¿Qué diría Martí del comandante Fidel Castro si estuviera vivo, tuviera una cuenta Twitter? ¿Cuál sería el mensaje de Martí para el mundo respecto a el comandante Fidel Castro? A mí me es muy difícil responder esa pregunta. Martí ha sido una figura que ha servido de voz para los dos proyectos,
tanto para el proyecto revolucionario como para el proyecto de oposición a la revolución cubana. En ambos casos se pueden encontrar muy sólidos argumentos que apoyen, por ejemplo, el pensamiento liberal. Martí definitivamente tiene una línea liberal notable. Existen escritos de Martí donde, por ejemplo, curiosamente existe un escrito de Martí donde habla de la muerte de Marx y dice: si algo hay que reconocerle es que estuvo a favor de los pueblos y estuvo a favor de los oprimidos. Y eso es un elemento positivo que dejó José Martí, que siempre fue un hombre que sabía sacar lo mejor de cada ser humano sobre el cual escribía, ¿no? Quizás habría dicho algo similar con respecto a Fidel, que no fue, digámoslo, no fue tan devoto del pensamiento martiano como del bolivariano, ¿no? Posiblemente Fidel se reconocía más en el liderazgo de Simón Bolívar que en el de José Martí. Justo, muchísimas gracias por enriquecer el debate con tu conocimiento, gracias, tanto querido. intelectual como teórico, como cultural, literario y también a nivel personal. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas compartido este segmento con nosotros, y un abrazo muy fuerte al pueblo de Cuba en un día que sin duda quiebra su historia en un antes y un después. Muchísimas gracias, Justo. Y nos vamos Gracias a ustedes dos, un placer haber estado con ustedes, gracias por llamarme, los quiero mucho, María y Roberto. Nosotros un abrazo también grande. te queremos muchísimo, un abrazo muy fuerte. Disfrute. Ahora viene una melodía ahí, a ver, comandante Che Guevara, eso que nos suena como a himno. Que no necesita presentación. Todos la conocen. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nos vamos ahora hacia el otro ala del pájaro. Profesor Ismael Müller, buenas noches. ¿Me escucha? María lo saluda de Información al Desnudo. Un placer. Buenas noches a ustedes y a todos los radioyentes y a los compañeros de la diáspora y a los hermanos y hermanas latinos de Nueva York, y sobre todo queremos empezar de parte del Frente Socialista de Puerto Rico dándole las condolencias al pueblo cubano por la pérdida de esa gran figura histórica que fue Fidel Castro. Cuéntenos un poquito, profesor Müller, sobre esa relación entre Cuba y Puerto Rico. Yo creo que la relación de Cuba y Puerto Rico data del siglo XIX, desde las primeras guerras de independencia, con el grito de Lares en Puerto Rico y el grito de Yara en 1868, que se dieron conjuntamente y se coordinaron, y desde entonces Cuba y Puerto Rico hemos estado luchando contra primero el imperialismo español y luego contra el imperialismo norteamericano, y yo creo que es una historia que muchos puertorriqueños dieron su vida y derramaron su sangre en la segunda guerra de independencia de Cuba, junto con José Martí en 1895, y entre ellos el comandante Pachín Marín, quien murió en la Manigua cubana luchando contra las fuerzas españolas.
y todavía se extiende durante la dictadura de Machado, cuando el comandante Juan Antonio Correger, comandante y poeta nacional de Puerto Rico, estuvo preso en las cárceles de Machado durante la dictadura, precisamente estando en Cuba y ayudando a la resistencia contra la dictadura. E incluso durante la revolución en la década del 50, aquí se recogían dinero para ayudar a las fuerzas revolucionarias y a las guerrillas. Así que yo creo que Fidel, una de las cosas que caracterizó a Fidel como líder fue su conciencia histórica. Fidel siempre decía que Cuba tenía una deuda con Puerto Rico, porque Puerto Rico había luchado durante más de un siglo por la independencia de Cuba y por la revolución cubana, y habíamos dado, muchos puertorriqueños dieron su sangre por la revolución, y por eso Fidel entendía que Cuba tenía un compromiso moral con Puerto Rico, al punto que inclusive durante las negociaciones para la normalización de relaciones, cuando Obama trató de presionar a Cuba para que retirara el apoyo a la independencia de Puerto Rico en las Naciones Unidas, Cuba no solamente no lo retiró, sino que inclusive lanzó una ofensiva diplomática que logró que se discutiera incluso el caso de Puerto Rico en la Asamblea General de este año, hace unas cuantas semanas atrás. Así que nosotros entendemos que el compromiso de Fidel era un compromiso inquebrantable con la lucha por la liberación de Puerto Rico, porque entendía que Cuba tenía una deuda con Puerto Rico, y nosotros ahora tenemos una deuda con el pueblo cubano por su solidaridad incondicional con el pueblo de Puerto Rico. Y profesor Müller, cuéntenos un poco cuál fue la participación de Cuba en el proceso independentista, en el movimiento independentista de Puerto Rico. Disculpe, no se oye muy bien. ¿Cuál fue? ¿Podría repetirme la pregunta, que no se oyó muy bien? Sí, la pregunta es sobre la contribución o la participación de Cuba al movimiento independentista de Puerto Rico. ¿Cuál fue históricamente esa participación? Yo creo que específicamente en el caso de Fidel, yo creo que empezamos desde la década del 50, porque esa revolución que encabezó Fidel en Cuba se dio en un momento en que en Puerto Rico se estaba sufriendo una represión brutal. Miles de compañeros y compañeras independentistas fueron encarcelados, cientos fueron torturados y asesinados, y era un momento en que el movimiento independentista estaba sufriendo su peor derrota, y la revolución cubana nos dio esperanza, ¿no? Cuando vimos que en la hermana República de Cuba cómo se levantaba esa lucha por Fidel y por Frank Pais, otro gran líder también de la revolución cubana, que desafortunadamente murió en La Habana, y que fue uno de los grandes también luchadores, que a veces no se menciona, pero que es tan importante como Fidel en la DJ de la dictadura de Batista, y eso ayudó a darnos ánimo en Puerto Rico, porque vimos que la lucha continuaba, que sí era posible seguir la lucha. Y luego, después del triunfo de la revolución, el apoyo incondicional fue Cuba siempre el país que presentaba la resolución a favor de la independencia de Puerto Rico y para la descolonización en las Naciones Unidas, aún a pesar de que eso le costó bien caro al pueblo cubano, porque el pueblo cubano entendía que era un asunto de principios morales, la solidaridad con el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que en ese sentido Cuba ha sido el aliado más grande que ha tenido el pueblo de Puerto Rico, y Martí no se equivocaba cuando decía que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Y profesor, para nuestros oyentes que por ahí nos escuchan y no están tan familiarizados con la historia del Caribe, ¿qué significa ser las dos alas de un mismo pájaro? Quienes han escuchado esta canción pero de pronto no pueden, no tienen ese conocimiento que les permite entender, ¿cómo explicaría usted lo que significa ser las dos alas de ese mismo pájaro, Cuba y Puerto Rico? El poema dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben besos y balas en un mismo corazón. Y en ese sentido somos un solo pueblo, igual que el pueblo dominicano y todos los pueblos del Caribe. Somos una sola cultura, somos un solo pueblo, estamos unidos en solidaridad y siempre hemos estado luchando uno junto a otro. El pueblo de Puerto Rico, incluso durante la ocupación que sufrimos de Estados Unidos, aquí han habido puertorriqueños que han sufrido cárcel por viajar a Cuba y por apoyar la revolución cubana y han sido asesinados. Aquí la contrarrevolución cubana
y la mafia cubana de Miami mantuvo grupos terroristas que asesinaron a compañeros independentistas en Puerto Rico por su solidaridad con el pueblo cubano. Y así nosotros también hemos estado denunciando toda la campaña de desinformación. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Una persona que estaba hablando ahorita hablaba de las damas de blanco. Hay que aclarar que las damas de blanco son las esposas y madres de agentes que trabajan para el imperialismo norteamericano y que cobran por ser disidentes, ¿no? Y que están presos por ser agentes de una potencia extranjera atacando su propio país, ¿no? Y en ese sentido estas mujeres son obligadas a hacer este tipo de protestas para poder seguir cobrando el dinero que reciben como subsidio de parte de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. O sea que toda esta propaganda que se ha lanzado en contra de la revolución cubana y de la figura de Fidel Castro, nosotros hemos estado denunciando, hemos estado dándole la información y rompiendo no solamente el bloqueo económico que hay contra Cuba, sino el bloqueo informativo y la desinformación que constantemente se está lanzando por agentes del imperialismo, tratando de confundir al pueblo sobre lo que está pasando en la hermana República de Cuba. ¿Aló? Hola, buenos Sí. días. Profesor Müller, buenos días. Buenos días. Buenas noches ya, por estas latitudes también. Antes que nada, muchas gracias por hablar con nosotros. Y yo le quería preguntar si usted piensa que la situación ahora política en relación en cierta medida, el neofascismo de Trump y la pérdida del comandante puede unir incluso aún más el pueblo de Puerto Rico y el de Cuba. Bueno, más unido de lo que ya estamos es difícil, porque la unidad entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo cubano, igual que con el pueblo dominicano y todos los demás pueblos del Caribe, es incuestionable y es sólida. El miedo que nosotros tenemos es que el presidente nuevo ceda a las presiones de la mafia cubana en Miami, que ya vimos que lanzaron una ofensiva tratando de empujar una política más agresiva contra el pueblo cubano, después que Obama había tenido que ceder un poco frente a la resistencia del pueblo, ¿no? El pueblo de Cuba nunca ha pedido a Estados Unidos en nada. Lo que Estados Unidos ha hecho ha sido como reacción a la resistencia del pueblo cubano, que ni pide ni da tregua tampoco, y tampoco se rinde. Y el pueblo y Obama fue uno de los presidentes que entendió que era imposible derrotar al pueblo cubano, y ahora pues esperamos que Trump no ceda a las presiones de la mafia cubana en Florida y mantenga la política de apertura hacia Cuba y la normalización de relaciones. Y para terminar, profesor, ¿cuál ha sido la posición histórica de Cuba y el comandante Castro respecto a Oscar López? No, el apoyo no solamente a Oscar López, sino a todos los prisioneros políticos puertorriqueños que Cuba ha dado ha sido incuestionable y ha sido siempre, incluso durante el tiempo que estuvieron los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos, los 5 agentes antiterroristas cubanos que fueron capturados en Estados Unidos. La campaña de excarcelación de los 5 patriotas cubanos se juntó con la de Oscar López, y nosotros en Puerto Rico en la campaña para la excarcelación de Oscar pedíamos la excarcelación de Oscar y la de los 5 héroes cubanos también. Y en Cuba de la misma forma la solidaridad con los presos políticos puertorriqueños ha sido incuestionable. Incluso este año, una vez más, Cuba incluyó en la resolución de las Naciones Unidas una petición formal no solamente para que se escarcele Oscar, sino para que se permita una visita a la cárcel por parte del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos para ver sobre el terreno la situación de Oscar en la prisión, que lleva ya más de 35 años y la mayoría de ellos en solitario, ¿no? Profesor, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por compartir su testimonio y un abrazo en solidaridad al gran pueblo de Puerto Rico, este pueblo que siempre ha sido y seguirá siendo ejemplo de resistencia permanente contra la injusticia y uno de los peores crímenes de lesa humanidad, que es el colonialismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Israel. Le recordamos
Recordamos que nuestros teléfonos son el 7118-569-0011 y 718-210-3390. Fidel Castro llamó una vez candidatos atolondrados. ¿A quiénes se refirió? A los candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, quien dijo: estos candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos no solo están atolondrados, sino lo que es peor, manifiestan tremendas contradicciones como síntoma de sus confusiones por convenir así a sus intereses políticos. Todos ellos se dicen pro vida, pero están a favor de la muerte a través de las guerras. Están en contra del terrorismo como si la guerra no lo fuera. Alardean de una democracia que la apoyan e imponen a punta de bayoneta en otros países, y aquí la concentran solo en el 1% de la población, no dándose cuenta de que ella drena pus al estar dentro de un sistema de políticos en vendetta de su dignidad, que cuanto más dinero reciben de las grandes corporaciones y banqueros, creando compromisos morales, más corruptos son. Apoyan los tratados de libre comercio para saquear países y puedan ser dominados si no se sujetan a los caprichos de Washington. Favorecen la pena de muerte como si ello fuera la solución a problemas que el sistema y ellos mismos han creado. Fomentan la privatización de la educación, la salud, la comida, la vivienda, etcétera, como si esto no fuera violación a los derechos humanos, y lo que es peor, ridículo y hasta falta de respeto, que el nuevo presidente jure dirigir al país poniendo su mano sobre la Biblia, como si Dios fuera un artículo de fe y cómplice de la maldad e injusticia. ¡Qué descaro! Esto es un insulto a la inteligencia humana. Este mundo tiene que cambiar, y se hará si tú y yo cambiamos a ser mejores seres humanos cada día, y para lograrlo tenemos que estudiar, leer, preguntar y no quedarnos ahí sentaditos, orando y comiendo, durmiendo, leyendo, oyendo ir al baño y creyendo en el consumismo, cayendo en el consumismo. Nadie va a hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde, ni Dios lo va a hacer, porque no es cómplice de flojos. Yo tengo mi misión. Cristo, Martin Luther King, el Che Guevara, Romero, Albizu Campos, Hidalgo, Sandino, Fidel, Gandhi, Bolívar, Camilo Torres y tantos otros tuvieron la suya. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la tuya? Descúbrela. Un mundo mejor es posible. Y vámonos con una canción. Vámonos con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Usted la conoce. Vamos a escucharla y a ver si nos unimos y podemos trabajar todos juntos por un mundo de amor, paz, con justicia. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a ver. Adelante, maestro. Y así verás tu
Hablando de la unidad de los pueblos, así como Cuba y Puerto Rico están ligadas, hay otro pueblo que está históricamente muy ligado al pueblo de Cuba, es el pueblo argentino. Y habrán notado que nosotros dedicamos el programa a Camilo Cienfuegos, y es porque muchas veces se invisibiliza en la narrativa sobre la revolución la importancia de los campesinos y las campesinas cubanas, que fueron en última instancia quienes refugiaron a estos locos soñadores en Sierra Maestra. Pero no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la figura del emblemático Ernesto Che Guevara. Y vamos entonces a ir desde Cuba a Puerto Rico, un poquito a la Argentina, donde Roberto nos va a hablar de un proyecto maravilloso, un proyecto muy lindo, inspirador, que habla de esa mujer nueva y ese hombre nuevo que la revolución cubana y el humanismo cubano nos propone construir, y que es Mundo Villa en Argentina. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, queridos. Antes que nada, muchísimas gracias a Israel por darnos un lugar, a Luis, que está teniendo trabajo duro acá, y a María por invitarnos y a darnos un pequeño espacio para hablar un poco de nuestro trabajo. Y saludos también, si están escuchando, a Joaquín, a Gustavo, a Wilmer, chicos que trabajan ahí de base, que son genios, y yo creo que en ese sentido lo harían un mucho mejor trabajo, pero por cuestiones de la vida acá nos encontramos en latitudes un poco más frías. Entonces vamos a presentar, yo estoy de parte de Mundo Villa, una organización que trabaja lo que es la comunicación, el trabajo cultural, de educación, de formación profunda de la gente que habita las villas argentinas, que son barrios en cierta medida despojados de los servicios públicos, dependiendo de cada villa, porque hay varias, por el Estado, ciertamente segregados económicamente y públicamente por quienes ostentan el poder. El Mundo Villa es un medio de comunicación social que informa, educa y transforma. Somos periodistas, vecinos de la villa, jóvenes con vocación social, productores, fotógrafos, editores y decenas de voluntarios los que conformamos este emprendimiento de comunicación y transformación social. Nos contamos con talleres de periodismo y un multimedia que permite difundir la realidad de las villas latinoamericanas. Tenemos nuestra radio hermana allá en Buenos Aires, el canal de televisión que salió hace poco, el diario que ya hace mucho tiempo está, Jornal, que quien esté interesado también lo puede visitar. Quien quiera escuchar un poco de radio con acento porteño va para Mundo Sur FM, que lo conforman los chicos, profesores y estudiantes de las villas de Buenos Aires. El jornal lo escriben y lo editan los propios estudiantes y profesionales del organismo, y como la TV. Contanos, Roberto, un poco cuál es la importancia de que este proyecto autogestionado de comunicación a nivel comunitario tiene para los residentes de la villa. Muchas personas piensan que a la villa hay que terminarla, que hay que mudarla. Muchas veces no entienden la importancia de la identidad villera y lo que significa reivindicar esa identidad. Para un público que tal vez no esté familiarizado con este tipo de conversación y de proyecto, contanos un poquito cuál es la importancia de Mundo Villa para reforzar esa identidad villera y lo que significa para los compañeros y compañeras de base allí autogestionar su propio proyecto comunicacional. Muchas gracias por la pregunta, María. Estamos ahora sobre todo en un momento de alta discriminación en Argentina, donde se están empezando a pensar la implementación de una prisión contra los inmigrantes que conforman gran parte nuestra población saludable, cultural y activa de las villas argentinas. Pero volviendo un poco más al plano de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es informar para transformar la realidad, romper con los prejuicios hacia los vecinos de las villas y formar a los jóvenes para que puedan ser los portavoces de su barrio. Ante la ausencia de un medio que cuente la realidad de los barrios humildes, nació este proyecto que tiene como fin esencial informar lo que sucede en las villas.
pero no bajo la mirada de alguien que no las conoce o que la visitó alguna vez, sino desde la voz de un periodista que sienta y entienda las injusticias que padece su barrio y que mediante su información transforme su realidad a la de su comunidad. El multimedia funciona como nexo integrador entre las villas y el resto de la comunidad. Creemos fundamental fortalecer este espacio comunicacional en cada una de las comunidades. Buscamos expandir este emprendimiento a nivel latinoamericano, creando alianzas con organizaciones y medios de comunicación en los diferentes países. Y esto incluyendo Norteamérica, donde las comunidades hermanas latinoamericanas, ahora bajo la elección de Trump, están en peligro. Y de esta forma lograr un verdadero canal de comunicación que permita visibilizar las problemáticas y fomentar la impronta cultural de los barrios marginales en Buenos Aires. Y Roberto, hablábamos antes sobre el momento actual de América Latina y la importancia de enfatizar, ¿no?, el legado humanista, integrador de la Revolución Cubana en el momento actual de América Latina. Contanos, ¿cuál es el rol de los proyectos de comunicación autogestionados, comunitarios, en este momento actual de América Latina? También, otra muy buena pregunta, María. Para nosotros el ejemplo del Che y de Fidel en cuanto a la socialización de la cultura, de la educación, es el eje fundacional de la organización, que tiene a la familia Los Ramos, ahí de los precursores, y vecinos de las comunidades de la Asociación Bolivariana, Peruana. Y nosotros, de parte de lo educacional, sostenemos esos ejemplos como los mayores exponentes en cuanto al tratamiento público y la defensa de la educación pública de Argentina. Entonces, retomando un poco la pregunta de los talleres, las talleres se dispersan en diferentes villas argentinas, la 31, la 21, Soldati, y en cada villa hay un grupo de profesores de periodismo, a donde se forman los futuros periodistas del país. Estos futuros periodistas luego tienen medios como son el diario Mundo Villa, como es la radio Mundo Sur, como es la televisión, como ahora también están haciendo películas, donde ellos pueden difundir su propia opinión, su propia perspectiva, sin la necesidad de una mediación corporativista, que existe hoy en día fuerte en Argentina, de ambas partes. Y en ese sentido, como rol fundacional que nosotros tenemos o aspiramos a tener, es el poder empoderar a los futuros periodistas, a la juventud intelectual, cultural, política que habita estos barrios, para que en el futuro su voz no sea una cuestión anecdótica, colorida, folclórica, sino que sea el centro de discusión. Por suerte, el gobierno, al menos de la ciudad de Buenos Aires, en cierta manera, a pesar de sus propios lineamientos políticos, ha abierto un poco el diálogo. Y en ese sentido nos sentimos bastante orgullosos por parte de la organización. Y creo que uno de los aspectos más hermosos de este tipo de iniciativas, que aprovecho para mandar un saludo grande y expresar mi admiración. Yo estuve toda la semana leyendo la página de Mundo Villa, estuve escuchando la radio, viendo el Facebook, y la verdad es de una calidad y de un profesionalismo que yo creo que algunos medios hegemónicos de la Argentina envidiarían. Creo que uno de los puntos más importantes de que exista esta voz es no solo evitar la estigmatización terrible que existe en la ciudad de Buenos Aires respecto de las personas que habitan estas comunidades, pero también tiene que ver con humanizar, ¿verdad? A los barrios de esta geografía. Entonces yo quería preguntarte que me cuentes una historia con nombre de una persona que sea ejemplar, que te haya inspirado, un compañero o compañera de trabajo, que me digas su nombre, que me digas cuál es su sueño y que me digas
por qué es una historia ejemplar e inspiradora para vos. Mira, te voy a hablar de la historia de Gustavo Lara y no voy a meterme tanto en su historia para que él en otra oportunidad la pueda comentar por su propia cuenta, pero sí voy a explicar por qué me inspiró. Él es otro de los profesores de los talleres de periodismo y él a través de compañeros como Joaquín Ramos, en algún momento llegó su poesía, una poesía que yo llamo el Benedetti de Argentina, una poesía que remueve todo prejuicio que yo alguna vez pude haber tenido, que remueve todo discurso opresor y simplista, una poesía que de por sí solo da fe, da esperanza en estos movimientos, en saber que hay tales profesores dando vueltas por los talleres. Y es una persona que a través de nuestra discusión, en nuestro diálogo, yo me siento que he crecido un montón, que mucho y en particular nuestra relación, yo me enteré de su poesía y dijimos, tenemos que publicarla. Y a pesar de los pocos recursos, buscamos asociaciones con un grupo, con otro grupo, y pasó el año, pasó el otro año, pasaron las charlas, y después finalmente, en Estocolmo, gracias a un grupo de suecos, que ahora les mando muchos saludos, llegamos a poder traducirlo de forma trilingüe, hacer una publicación humilde y poder difundirla en la misma Universidad de Estocolmo, su poesía. A través de 3 años de rechazo de países, de idiomas, de todos, a pesar de eso, y esa persistencia, esa fe que tenía Gustavo en el otro, decir, bueno, pibe, si podés hacer algo con esta poesía, para adelante, si te gusta tanto. Y esa fe en el otro, con esa calidad literaria y humana, a mí me ha moldeado la vida. Y es lo que yo intento un poco transmitir. Y solamente quisiera añadir una cosa más antes que nos vayamos por las ramas, y es la unidad latinoamericana que queremos imponer desde esta organización. Nosotros somos un conjunto de pueblos unidos. El quien asume a la villa como una cuestión argentina está equivocado. Las comunidades bolivianas y peruanas son tan argentinas como cualquier otra, y cualquiera que intente dividir debe ser repudiado y criticado y señalado. No podemos tolerar en la Argentina, como en cualquiera de nuestros países, una división entre nuestros pueblos. Y en ese sentido ahora, desde el norte, buscamos también la unión con las demás comunidades para crear este nexo entre nosotros, que si no nos, como dice el dicho, como dice Martín Fierro, sean los hermanos unidos, porque si no se los come lo de afuera. Bueno, así que ya saben, a todas las personas involucradas en proyectos comunicacionales, comunitarios, autogestionados, acá hay una puerta abierta para estrechar lazos de solidaridad internacional. Y para terminar, Roberto, este segmento tan esperanzador y tan increíble, a mí no me sorprende porque yo sé del potencial de nuestra gente, de la villa, pero estoy segura que hay muchas personas que están aprendiendo sobre ese potencial con esta entrevista. Para cerrar, ¿cómo se conecta ese trabajo increíble que ustedes están haciendo, ese trabajo de base, con el legado de Fidel Castro y la Revolución Cubana? El Che para nosotros, y el Che es Fidel también, es uno de los mayores ejemplos que tenemos. Y si nosotros, a pesar de los ataques del Estado y de diferentes organizaciones, no mantenemos, por ejemplo, la educación pública y social, que es lo que nosotros pugnamos por e intentamos difundir, hemos cerrado. Y yo creo que solamente a través de los ejemplos revolucionarios y con el ejemplo de hombres con sus fallas, como puede ser, no mantenemos en vivo su recuerdo e intentamos promulgar por lo que han hecho bien, entonces nos tenemos que resignar. Y en ese sentido nosotros aspiramos a ser, en cierta medida, un décimo, una sombra de lo que fueron esos grandes hombres. Muchísimas gracias, Roberto, por esta entrevista. Yo le quiero aprovechar la oportunidad para enviar también un saludo
en solidaridad eterna a Lorena, la gran líder del 8 de mayo, mi madrina comunitaria, Saludos. allá por los barrios de San Martín, y decirle que nunca van a importar las coyunturas de la vida. Ella siempre va a viajar en mi corazón con orgullo como esa madrina comunitaria que me permitió entrar en este maravilloso mundo. Y para terminar, Roberto, ¿quieres agregar? Sí. Simplemente quiero mencionar a la gente que hace posible este proyecto. A Gustavo Lara, por supuesto, Joaquín Ramos, Rocío Gómez Cantero, Paula Steven, Nidia Zarza, Sebastián de Ferrari, Diego Plastina, Pablo de Santis, Enrique Cualeri, Ana Laura Fernández, Dalma Villalba, una de las futuras estrellas de Argentina, Israel Ledesma, Julio Zarza, Norma Andia, Emilio Rojas, Mario Canavari. Y bueno, los esperamos ahí, Mundo Sur FM, mundovilla.com, y buenas noches. No se pierdan el programa, les aseguro que es increíble el trabajo que están haciendo. Cuando busquen información verídica sobre lo que pasa en Argentina, Mundo Villa, ¿cuál es la dirección? Mundovilla.com. Googleen Mundo Villa, chicos o chicas. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con las hermanas Mirabal. A ver, háblenos un poco de las hermanas Mirabal. ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? ¿Qué hicieron? ¿Por qué la asesinaron? Estamos recordando a figuras mayúsculas en este programa, entonces desde 1981 Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género, o a veces por ahí lo van a encontrar contra la violencia machista. Y es importante resaltar que fueron los movimientos feministas de la región quienes acuñaron esa fecha en honor a las hermanas Mirabal, las hermanas dominicanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, activas militantes contra el Trujillato, conocidas como las mariposas, quienes aparecieron muertas en el interior de un jeep para simular un accidente de un auto el 25 de noviembre de 1960, tras ser asesinadas brutalmente, estranguladas, apaleadas por un escuadrón de la muerte actuando bajo las órdenes del régimen de Trujillo. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declara el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para sensibilizar a la población sobre la violencia machista y para recordar a las hermanas Mirabal. Pero no olvidemos que fue el trabajo de los movimientos feministas dominicanos en compañía con feministas de la región latinoamericana quienes acuñan esta fecha en honor de las mariposas, las hermanas Mirabal. Cito a Minerva Mirabal, quien dijo una frase icónica frente a la posibilidad de muerte, la amenaza de muerte del Trujillato: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y la historia demostró que tenía razón. El asesinato de las mariposas causó una indignación tremenda, totalmente repulsiva la forma como fueron asesinadas estas tres luchadoras, estas tres militantes de la democracia, de nuestros pueblos, de la emancipación, de la soberanía, de la dignidad, que nos recuerdan siempre la participación muchas veces invisibilizada y no reconocida de las mujeres, de los liderazgos de las mujeres en los procesos revolucionarios de la América Latina, el alto precio que las hermanas Mirabal pagaron, seguramente con muchísima dignidad, hasta el final, frente a esta patota de asesinos que destruyó sus cuerpos, pero de ninguna manera el legado de nuestras mariposas, a las que siempre vamos a recordar. Su asesinato fue el detonante de la caída del asesino régimen de Trujillo, que marcará durante muchas más décadas un trauma intergeneracional terrible en miles y miles de dominicanas y dominicanos. Y creo que es importante enmarcar, para cerrar, esta memoria de las hermanas Mirabal en una tendencia que venimos señalando desde hace tiempo y que nos preocupa muchísimo desde los movimientos sociales de América Latina, una tendencia que cada vez se hace más firme, más fuerte y más clara, de criminalizar mujeres que están involucradas con la lucha por la emancipación de los pueblos de la América Latina. Tenemos, por supuesto, el caso de Berta Cáceres, protectora de los ríos, asesinada en Honduras,
Tenemos también el caso de Milagros Salas, que continúa presa en Argentina a pesar de que Naciones Unidas exigió al gobierno de Macri que la saque, y este gobierno que semanas atrás quería que su ministra de Relaciones Exteriores sea la secretaria general de Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas le pide que saque a Milagros Salas porque está en una situación de detención arbitraria, le contesta: es arbitrario decir que esta situación es arbitraria, como si la libertad de una luchadora, mujer indígena, jujeña, fuera una cuestión, un juego de palabras. Y quiero cerrar mencionando a Madeline David. Madeline David es una joven dirigente garífuna que el pasado 10 de noviembre, 28 años tiene esta joven, lideresa de Ofrané, la organización fraternal negra hondureña de la comunidad garífuna de Guadalupe en Colón, fue apresada con una violencia terrible por elementos de la policía preventiva y la fuerza naval, acusada de usurpación por ser parte de un grupo de jóvenes que están ocupando este territorio que ha sido usurpado para la construcción de un proyecto turístico residencial, pero pertenece a los territorios ancestrales del pueblo garífuna. Entonces ella es acusada, en realidad su delito es haber recuperado junto a otros jóvenes un terreno comunitario que había sido ilegalmente vendido a extranjeros para desarrollar un complejo habitacional. Y yo quiero citarla describiendo la violencia policial que ella sufrió para dar un ejemplo de lo que decía anteriormente, esta tendencia sostenida de persecución, criminalización y violencia contra mujeres, líderes comunitarias que están enfrentando en sus comunidades modelos altamente represivos como el que hoy tiene Honduras y en particular el pueblo garífuna. Me agarró del brazo izquierdo queriéndomelo torcer y esposarme, pero resistí. Al ver que no lograba someterme, la mujer llamó a 2 agentes navales que me agarraron de ambos brazos, pero logré soltarme y me tiró al suelo. Fue en ese momento que mi hijo de 6 años comenzó a llorar, gritando a los agentes que me soltaran. Comenzaron a insultarme, diciéndome que hasta las mulas más duras se doblegan ante las esposas. Les reclamé y les dije que yo no era ninguna delincuente y que solamente estaba defendiendo el derecho que tenemos los garífunas a recuperar nuestras tierras ancestrales. Un abrazo en solidaridad al pueblo garífuna en lucha por no perder su territorio ancestral, y a Madeline David por haber resistido con tanta dignidad y con tanta fuerza la brutalidad policial a la cual fue sometida. Madeline fue puesta en prisión y al día siguiente liberada gracias a la resistencia internacional y a la denuncia internacional y a la denuncia en Honduras, pero se cambió una prisión por otra, no puede salir del país y tiene que ir una vez por mes a la corte a chequear con las autoridades de Honduras. Y ahora sí, con esto entonces terminamos esta intervención. Muchas gracias María, y ya el tiempo se nos va yendo. Solo quiero decirle una cosa para nuestros compañeros que son indocumentados. Si tú eres ciudadano americano, ¿de qué te preocupas? Tus ancestros y yo nacimos en América, y América es desde la Patagonia en Argentina hasta Alaska, pasando por el Caribe. Así que no te van a deportar, a menos que seas un criminal. Además, el indocumentado es obra de mano barata, así que a los grandes industriales, a los de la agropecuaria, la industria agropecuaria, no les va a convenir pagar 12, 15, 20 dólares la hora a un estadounidense a pagarle 5, 7 u 8 dólares a un indocumentado. Los nietos, bisnietos y tataranietos cuyos ancestros fueron invasores de América, que se regresen a Europa si gustan, empezando con la familia del presidente electo, Mr. Donald Trump, cuyos ancestros fueron invasores venidos de Alemania. Su abuelita era de Escocia y su abuelito de Alemania. Nosotros no somos
latinos ni hispanos, porque no somos de España, somos indígenas, mestizos, americanos, porque nuestra pureza se fue perdiendo, pero fuimos en su esencia, fuimos mayas, taínos, otomíes, aztecas, zapotecas, chontales, coras, náhuatl, toltecas, incas, amuzgos, tacuates, mixtecos, quechuas, purépechas, tehuanes, mixes, triques, mexicas, cheroquis, cochís, sioux, navajos, apaches y muchos más que los racistas europeos calificaron despectivamente de tribus salvajes para justificar la matanza que cometieron contra ellos nuestros ancestros. Al llegar a nuestra América, encontraron gente bondadosa que les dieron de comer y tierras pródigas que nuestros ancestros les enseñaron a cultivar. Con el tiempo se inventaron, escuche usted bien, se inventaron el Thanksgiving Day para dar gracias a Dios por sus alimentos, lo que originó que más tarde nos dieran su Santa Biblia y nos arrebataran nuestras tierras en nombre de Dios, que más después nos llamaron ilegales. De tal modo que cuando usted se une a festejar su Thanksgiving Day, no está haciendo otra cosa más que festejando esa matanza o exterminio masivo a nuestros ancestros nativos y hermanos indígenas americanos. Todos los días son buenos para agradecer a Dios el proveernos de nuestros alimentos. Hay quienes les llaman Dios, los ateos dicen la naturaleza y otros más les llaman la energía superior. Pero en consecuencia, todos estos festejos no es más que una obra para el consumismo. ¿Escuchó usted bien? Y nosotros caemos en la maroma y ahí vamos a comprar todo lo que ellos quieren que nosotros compremos y terminamos comprándolo, cayendo en el consumismo, siendo manipulados. Con la llegada de Mr. Trump a presidente electo y promotor del racismo, la intolerancia, la violencia, la xenofobia, lo misógeno, etc., no vislumbramos más que un recrudecimiento del racismo y la intolerancia, por lo que lucharemos por un mundo de amor y paz con justicia, y si hiciera realidad su amenaza de hacer perder fondos federales, que ya lo dijo, a los estados que sean santuario para la comunidad inmigrante, nos tendremos que ver forzados a hacer paros nacionales para darles duro en el bolsillo a donde más les duele a quienes lo apoyan. Pero eso ya lo veremos, a ver cómo se va a conducir Mr. Trump, porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es hacer las cosas, gobernar. Y no es que realmente el gobierno en turno gobierne, sino los que están atrás de él. Ahora mismo el tiempo se nos ha terminado, nos vamos a despedir. Les habló don Rebelde con Causa, Israel Galindo. Allá tenemos al compañero Roberto, el argentino. Y bueno, muy buenas noches a todos. Los oyentes decidirán si la historia absolvió o no al comandante eterno Fidel Castro. Mi último saludo es al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba ha hecho y sigue haciendo un gran sacrificio para que América Latina y el mundo tengan en Cuba a un ícono de la liberación de nuestros pueblos. Y no olvidemos que ese sacrificio no es teórico, es real para miles de cubanos y cubanas. Así que a ellos mi último abrazo, mi solidaridad y mi agradecimiento eterno por esa dignidad y ese sacrificio que hacen para que los latinoamericanos podamos tener en Cuba un ícono de la liberación de nuestros pueblos. Buenas noches y hasta la semana que viene. La lucha sigue. Bravo. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular que anuncia la nueva
Socialista